Internet es una red de comunicaciones digital y abierta que conecta puntos entre sí desde todo el mundo y ha cambiado nuestra forma de relacionarnos para siempre. Vamos a ver que fue todo un reto diseñar una solución que fuese capaz de lograr este objetivo al mínimo coste y máxima escalabilidad. Hablamos de una red muy compleja que conecta millones de entidades entre sí a nivel mundial con una complejidad que no podemos asimilar en un solo vídeo. Por eso nos centraremos en estudiar una pequeña sección y entender las claves de cómo funciona. Los principios son los mismos y verás que solo es cuestión de escala ser tan grande como Internet. Primero plantearemos el problema. Debemos crear una solución para conectar a miles de millones de personas entre sí de la forma más escalable y eficiente posible, si puede ser al menor coste. En una habitación con dos personas, estas se hablarían directamente entre sí porque cada una sabe que si alguien habla es para hacerlo con él o ella. Solo existen dos entidades en este espacio. Si tuviéramos una habitación con, vamos a poner, 7 personas, para que una se comunique con otra, lo habitual es que ahora, antes de hablar, digas el nombre de la persona con la que quieres hablar, estableciendo de esta forma un destino, y la persona que te escucha reconoce tu voz, estableciendo de esta forma un origen. Es un protocolo universal humano al que se puede sumar más capas como un saludo, hola, hola, ¿qué tal?, que marca el inicio del diálogo, un contenido y un adiós, hasta luego, que marca el final del diálogo. En otro ejemplo, a una escala más grande, ocurre lo mismo cuando usas el servicio postal. El contenido lo escribes en un papel que introduces en un sobre, y en este escribes un destino, y por el otro lado un origen, por si la carta no consigue llegar al destino o quieres que el destino te conteste. Conceptos como header, data o packet son comprensibles en este punto e interesantes para ver más adelante. El protocolo que usa Internet se llama IP, Internet Protocol. Lo creó la agencia DARPA para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente se usa la versión 4, aunque la versión 6 lo está sustituyendo poco a poco. Vamos a ver cómo funciona, pero antes usaremos un protocolo más simple inventado llamado SP. Básicamente se trata de la representación de un superconjunto. En IPv4 se llamaría 0.0.0.0/0, que podemos fragmentar en más conjuntos de la mitad de tamaño, es decir, el doble de conjuntos la mitad de pequeños, y que a su vez podemos seguir fragmentando hasta llegar a un átomo o dirección IP asignada a un dispositivo. En este ejemplo tenemos un superconjunto con 8 subconjuntos. Este primer bloque lo fragmentamos en dos conjuntos de 4 y esto a su vez lo fragmentamos en 4 conjuntos de 2, que finalmente podemos fragmentar en 8 conjuntos de 1. La máscara vamos a decir que representa el número de veces que hemos fragmentado la red. Cuanto mayor es la máscara hay más redes, pero estas son más pequeñas, es decir, estas contienen menos IP o menos átomos. El primer cuadro representa toda la red y este último representa la IP de un dispositivo. En este caso tenemos un sistema que nos permite fragmentar la red en hasta 8 átomos. Podríamos tener una red de 8 IP como mucho u 8 redes de un IP como mínimo. El protocolo IPv4 permite la friolera de 4.294.967.296 átomos o direcciones IP diferentes. En realidad el IP funciona igual. En la versión simplificada hemos usado solo 3 bits, en binario 1, 1, 1. Es en decimal 7 porque 4 más 2 más 1 es igual a 7. De 0 a 7 tenemos 8 IPs posibles. Pasar de decimal a binario es tan simple como que 0 es 0, 1 es 1, 1 0 es 2, 1 1 es 3, 1 0 0 es 4, etc. El IPv4 utiliza 32 bits que se dividen en una representación de 4 bytes o 4 de 8 bits separados por puntos. Con 32 bits podemos representar un máximo de 4.294.967.296 direcciones IP. Un router, dispositivo de red que veremos mucho a partir de aquí, es un componente de red que conecta rutas entre sí, como un cruce de carretera.
y tiene en memoria una tabla de rutas que es el equivalente a un panel de señalización de cualquier camino. Vamos a crear un ejemplo para que veas por qué se usan conjuntos lógicos. Tenemos la red A, B, C y D. Esta última está fragmentada en las redes D1 y D2. Entre estas redes ubicaremos los routers que en este caso serán necesarios: router A, router B, router D y router D1. Estando las redes A, B y D conectadas entre sí por la red C. Internet es una interconexión de redes que a su vez se pueden fragmentar en otras redes hasta un máximo de 32. Recuerda que IPv4 utiliza 32 bits. La máscara más grande será un /32, una red de un IP, aunque en Internet la red más pequeña que puedes publicar es un /19 que contiene 8190 IP. Tiene una explicación, pero ahora toca ver por qué este sistema. En este ejemplo el origen es A y el destino es D2. El router A sabe llegar a la red B, pero no va porque sabe que la petición no pasa por ahí. El router A sabe llegar a la red D. El router A no sabe llegar a la red D2. El router D y D1 sí saben llegar a la red D2. El router D y D1 sí saben llegar a la red A. Se llegan a redes a través de otras redes. Profundizando más, vamos a ponerle al router A dos enlaces más para llegar a las redes X e Y y detallamos los puertos por los que llega. De esta forma la red A llega por el puerto 1, a la red C por el puerto 2, la X por el puerto 3 y a la red Y por el puerto 4. Primero, el paquete llega por el puerto 1 al router y este lee la cabecera, header, identificando que va a la red D2. En su tabla de rutas sabe llegar a la red D y sabe que D2 está dentro de D, es un subconjunto de D, por lo tanto envía el paquete a D por el puerto 2. Fíjate que el router solo lee y replica el paquete, no modifica nada, el paquete que sale es igual al paquete que entra. Una vez replicado el paquete por la red, el router no necesita recordar nada de él. No requiere disco ni memoria para almacenar una posible señal de retorno o manejar sesiones. Este proceso, que es muy simple porque basta con encontrar una coincidencia y enviar el paquete por el puerto correspondiente, se hace a nivel de hardware. Existen chips concretos para hacer esto y es increíblemente rápido. No requiere complejas operaciones de escritura, ni disco, apenas lee memoria y es solo una operación de comparación. ¿Te acuerdas que te dije que en Internet no puedes publicar redes menores a un /19? La clave está en la tabla de enrutamiento. Si la red se fragmentara 32 veces, los routers tendrían que guardar 4.294.967.296 rutas, una por cada IP. Los routers no tienen tanta memoria y detenerla implicaría que cada paquete se tendría que comparar con 4.294.967.296 registros de memoria en el peor de los casos. La fragmentación máxima permitida es un /19. Saliendo de enrutamiento y volviendo a fragmentación IP, el IPv4 funciona con 32 bits dividiéndose en 4 octetos de 8 bits o 1 byte. Estos van en un rango de 0 a 255 porque con 8 bits podemos representar hasta el 255, dado que 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 y más 128 son 255. Se representa siempre en decimal como estos 4 octetos que, aunque están descritos así, en realidad están conectados por pesos como si fueran un número normal. De esta forma, la IP siguiente a la 0.0.0.255 sería la 0.0.1.0 y podríamos seguir así hasta la 255, 255, 255, 255. Toda IP pertenece a un conjunto definido, como ya hemos visto, por una máscara. El 0.0.0.0/0 representa toda la red, porque hemos fragmentado 0 veces. El IPv4 se reserva de cualquier red la primera IP como IP de red o network y la última IP como IP de broadcast. El resto de IP pueden ser usadas
por cualquier dispositivo que esté en esa red o puede ser fragmentada en redes de menor tamaño. Vamos a fragmentar un poco IPv4. Empezamos con el conjunto de red 0.0.0.0/0. Lo fragmentamos en dos teniendo el 0.0.0.0/1 y el 128.0.0.0/1. Ambos subconjuntos los fragmentamos en dos. Por un lado tendríamos el 0.0.0.0/2 y el 64.0.0.0/2. Y por otro lado el 128.0.0.0/2 y el 192.0.0.0/2. Lo seguimos fragmentando ahora por un /3, teniendo el 0.0.0.0/3 y el 32.0.0.0/3, 64.0.0.0/3 y 96.0.0.0/3, 128.0.0.0/3, 160.0.0.0/3 y por último el 192.0.0.0/3 y el 224.0.0.0/3. Y si lo fragmentamos por 4 tendríamos 2 por cada red. Podemos seguir así hasta fragmentarlo, como hemos visto antes, hasta 32 veces. El concepto es el mismo que vimos fragmentando cuadrados en el protocolo simple, pero IPv4 funciona a una escala muchísimo más grande. Si te fijas, basta con una división de 255 por 1, 2, 4, 8, 16 y demás potencias de 2 hasta 2 elevado a 32. 255 entre 2 resulta 2 redes, 0 y 128. Entre 4 da para 4 redes, 0, 64, 128 y 192, etcétera hasta 2 elevado a 32. Hasta ahora, para hacerlo más fácil, hemos usado el CIDR para ver la fragmentación, pero IPv4 utiliza otra forma de representar sus máscaras que verás es más complicado, pero es más fácil de computar. Dibujamos el CIDR del mayor al menor hasta el /22. Vamos a dibujar al lado potencias de 2 hasta el 512. La máscara hasta el /24 va a empezar por 255, 255, 255 y luego con los siguientes números: 255, 254, 252, etc. Fíjate que 255 menos 1 es 254, 254 menos 2 es 252, 252 menos 4 es 248, 248 menos 8 resulta 240. Son restas sucesivas de potencias de 2 hasta la máscara 0.0.0.0. Para calcular una red se necesita solo una IP y su máscara de subred, haciendo una operación AND bit a bit entre ambas. Valdría con el CIDR si puedes sacar la máscara. Primero pasamos a binario tanto la IP como la máscara de subred. Al aplicar una operación AND de multiplicación entre ambas tendríamos la IP de red o IP network. En el siguiente paso tendríamos que invertir la máscara de subred, obteniendo de esta forma la dirección wildcard. Esta dirección nos dice el tamaño de la red. Finalmente basta con sumar la IP de red con la wildcard para conocer la IP de broadcast de la red. Aunque para una persona esto puede resultar tedioso, para una máquina son operaciones muy rápidas, que se pueden crear a nivel de hardware. El universo definido en IPv4 es matemáticamente limitado y predecible. No puedes fragmentar una red desde y hasta la IP que tú quieras. IPv4, como vimos anteriormente, te obliga a buscar ajustes. Lo más probable es que tu ordenador tenga una IP parecida a la 192.168.1.12 y tu máscara de subred sea la 255.255.255.0. Siendo así, la IP de red sería la 192.168.1.0 y la broadcast sería la 192.168.1.255, quedando las IPs intermedias disponibles para otros ordenadores, teléfonos, impresoras, etc.
En un ejemplo usando IPv4 vamos a desplegar las redes 91.14.0.0/18, la red 144.15.160.0/19, en medio la red 240.0.25.0/19 y debajo las redes 196.150.0.0/20 y 196.150.15.0/20. Teniendo como resultado estas nubes que representan redes y englobando las dos de abajo en la 196.150.0.0/19. Dibujamos tres routers para interconectar las redes, señalando el RA y RB y marcando en el inicio de los enlaces su IP dentro de la red, como la .1, la .2, etc. Las redes 91.14.0.0/18, 144.15.160.0/19 y 196.150.0.0/19 son AS, sistemas autónomos, mientras que la red 240.0.25.0/29 es una red de interconexión de sistemas autónomos, Internet. Haciendo una petición siendo el origen la IP 91.14.0.3 y destino 196.150.15.45, vamos a ver cómo se resolvería. Por un lado tenemos router, red de destino y puerta de enlace, gateway. La tabla de rutas del router A sabe que para llegar a la red 196.150.0.0/19 tendría que ir por la IP 240.0.25.3 y para llegar a la red 144.15.150.0/19 pasaría por la IP 240.0.25.2. En este ejemplo el router A encontraría una forma de llegar al destino en su tabla de ruta. Lo señalamos con una flecha de color verde. La tabla de ruta del router B tiene registrado que para llegar a la red 91.14.0.0/18 pasaría por la puerta de enlace 240.0.25.1. Para llegar a la red 144.150.160.0/19 pasaría por la IP 240.0.25.2. Para llegar a la red 196.150.0.0/20 pasa por la IP 196.150.0.1 y para llegar a la red 196.150.15.0/20 tendría que pasar por el gateway 196.150.15.1. El router B sabe llegar a la red de IP de destino que necesitamos para resolver el problema. Teniendo otra vez de origen, source, la IP 91.14.0.3 y de destino, Destiny, la IP 196.150.15.14, vamos a retomar un momento el concepto de paquete. El protocolo IPv4 tiene una cabecera, header, que equivale al sobre, y un tramo llamado data payload, que es el papel con el contenido. El paquete IPv4 incorpora la source IP, origen, destination IP, IP de destino, el TTL, que es el tiempo de vida, y otros datos. De esta forma el paquete sabe llegar al destino y una vez allí contestar una respuesta al origen, logrando un diálogo bidireccional que permite solicitar datos a sitios remotos. El proceso de, entre comillas, regresar del paquete es exactamente igual. En el destino el paquete se construye con un IP de destino 91.14.0.3 y de origen 196.150.15.14, al revés de como le vino. El TTL es interesante. ¿Qué pasaría con el paquete si la red no sabe llegar o no puede llegar al destino? Se quedaría enteramente replicándose ocupando la red con paquetes zombies que al final la colapsarían. El TTL es un factor de tiempo que una vez superado el siguiente router en el que se replique el paquete lo descartará y dejará de existir en la red. IPv4 es una solución muy buena pero tiene algunos errores, concesiones que se tuvieron que hacer. Una de ellas fue el desperdicio de direcciones. Si te das cuenta, en la red 240.0.25.0/29 te he forzado a usar un /29 porque un /30 solo tiene 4 IP, de las que 2 están reservadas, una para la IP de red y otra para la broadcast.
quedando solo 2 IPs útiles. Si vas a conectar 3 dispositivos, tienes que usar el siguiente, un /29, que admite 8 IPs, que restando la de red y la de broadcast te quedan 6. Pero solo usas 3, tienes que desperdiciar 3 IPs. Es un mal ajuste. En el año 2014 había más de 143.000 sistemas autónomos publicados en la red de Internet, decenas de miles de rutas como mínimo. Podríamos agregar estas rutas a mano en los routers, pero hacer cambios como agregar una nueva red sería muy complicado. Para esto se utiliza BGP, Border Gateway Protocol. Es un protocolo que permite que los routers de los AS compartan una lista de rutas entre ellos. Vamos a ver un ejemplo donde ya tenemos una red desplegada, como Internet, y queremos agregar un nuevo sistema autónomo con la red 196.150.0.0/19. Al conectar el router con la nueva red, los routers directamente conectados a esta la ven y la comparten entre ellos. Sus tablas BGP tienen un serial que cambia. Al ser inyectada una nueva red, se modifica y de esta forma se estimula una propagación de la nueva tabla por la red BGP, consiguiendo que la nueva red sea accesible desde el resto de redes. El BGP además incorpora cálculos métricos de rutas, permitiendo que se prioricen los caminos más cortos, notando caminos cortados por caídas de red y, entre otras cosas, verificando la integridad de la tabla de ruta. La información, como un documento de texto, se fragmenta en fragmentos de un tamaño fijo, se le asigna a la cabecera y se construye un paquete IP. Fragmentar la información y empaquetarla tiene múltiples ventajas, aparte de señalar origen, destino y TTL. Los paquetes se marcan con un índice que identifica la información con la que se formó. La información no hay que enviarla ni recibirla de forma consecutiva, porque al estar indexada el sistema remoto puede reconstruirla en el orden correcto. Si un paquete, por ejemplo el S3, falla, solo habría que pedir al sistema remoto que vuelva a enviar el paquete S3 y no toda la información, desocupando mucho trabajo a la red. Permite que los paquetes tengan un tamaño estático y predecible, haciendo más eficiente al hardware que lo procesa. Lo vemos a continuación. Un router o cualquier dispositivo de red recibe y envía ráfagas cuyas secuencias construyen un paquete de información. Estas ráfagas tienen una frecuencia determinada de electricidad, luz, radio, que son señales interpretables por los puntos de la red. Vamos a suponer que tenemos un paquete de tamaño fijo de 50 bytes. Vamos a usar 40 bytes para datos y 10 bytes para cabecera, donde 4 será para origen, 4 para destino y otros 2 para TTL. Detallando la cabecera IP que hemos inventado, imagina que tenemos un conmutador electrónico que nos permite conmutar entre 3 canales de datos, uno por la IP de origen, otro por la IP de destino y otro por el TTL. Bastaría con activar el conmutador igual a 1 y tendríamos el destino. La ventaja es que al ser posiciones totalmente rígidas, puedes crear a nivel de hardware lógica que lo procese, sin necesidad de ponerse a buscar en trazas de información desestructuradas y de tamaño variable. Los routers tienen colas y buffers para ser más ágiles en la toma de decisiones sobre rutas. En un ejemplo como este, donde tenemos un router que conecta las redes A, B, C y D, a las que pueden llegar por 3 gateways, puertas de enlace. Vamos a imaginarnos que estas redes son las más frecuentes, como Facebook, Twitter o Google. Lo normal sería tener en memoria una tabla de rutas con miles y miles de registros donde estarían las redes. Para agilizar el buscar en miles de registros se utilizan TLBs, unas memorias intermedias súper rápidas y caras que pueden guardar pocos registros. Vamos a poner por ejemplo 90, pero guarda los más solicitados, llegando a tener una tasa de acierto del 80%. Si la respuesta que se está buscando está en el TLB, perfecto, sale en verde. Si no, ya irá a la tabla de rutas a buscar un camino para el paquete. De encontrarse, si es una ruta frecuente, se guarda en el TLB, por otra menos frecuente.
El TLB tiene una gestión que es capaz de meter en su tabla de registros más frecuentes y ocuparlos por las peticiones menos frecuentes. Cuando el TLB ha aprendido su tasa de acierto puede llegar a ser superior al 80%. Por último, vamos a contestar a algunas preguntas frecuentes. ¿Quién regula el reparto de sistemas autónomos? Pues lo hace una organización llamada IANA. Hay que pagar por usarlos y ellos se encargan de mantener las asignaciones. ¿Qué pasa si inyecto una red? Que no funcionará porque serás ignorado por el resto de la red. Si yo no soy un sistema autónomo, ¿cómo puedo salir a Internet? Porque tu ISP, Internet Service Provider, sí es un sistema autónomo y tienes un IP de su red, o incluso una subred de su red. ¿Cómo sabe el router de mi casa llegar a Internet? Los routers se suelen configurar solos utilizando servidores de asignación de HCP. En este caso, el servidor de HCP te dará una IP y una puerta de enlace. Pongamos que la puerta de enlace es la 174.25.65.45. Automáticamente, el router de tu casa guardará una ruta como esta. La IP de destino o red de destino 0.0.0.0/0, su puerta de enlace es la 174.25.65.45. Todos los routers de vuestras casas tienen una ruta igual pero con diferentes puertas de enlace. ¿Puedo crear con IPv4 una red que no sea Internet? Claro, y a la escala que puedas pagar. De hecho existen redes alternativas, pero son de grandes corporaciones o países. Es más común en ciudades para conectar oficinas entre ellas sin pasar por Internet. ¿Es el protocolo IPv4 propietario? No. En realidad es una forma teórica definida en el RFC 791 que cualquiera puede comprender e implementar. Existen implementaciones libres y GNU Linux las utiliza. Si tuviera una S, ¿podría usar el router de mi casa? Lo más probable es que no, porque no estará preparado para BGP. De todas formas, con tu ordenador, 2 tarjetas de red y Linux, BSD o algunas versiones de Windows Server, sí podrías construir un router para sacar un sistema autónomo a la red de Internet. Hemos visto una solución para conectar a millones de personas de manera económica, escalable y eficiente usando el protocolo IPv4. Este protocolo es uno de los pequeños grandes inventos de la humanidad que junto a BGP hace posible el funcionamiento de Internet. Si queréis ampliar el conocimiento, apuntaros a la universidad, un FP o módulo de grado superior y, como siempre, les animo a que aprendáis por vosotros mismos.